pasaje que nos quedamos la última vez, que es Hechos 19. Vamos a comenzar a leer desde el versículo 4 en adelante. Es un calorazo, pero como veo bicho no lo voy a quitar el capucho para nada. Si yo no me chileo, nadie me va a chilear, así es que eso te voy a echar porras. Me vestí así porque es el cumpleaños de mi esposa. Hoy. Y en atención a que me dijo, Fabián, no vas a decir nada de mi cumpleaños. Y luego me lo ordenó explícitamente, entonces honrando esa orden que ella me dijo, pues que es cumpleaños. No voy a decir nada, te lo prometo, no voy a decir nada. La última ocasión estuvimos viendo un poco del ministerio de Pablo, tanto en Corinto, ¿verdad? Una ciudad llamada Acaya. Lo que sucedió con Apolos, en el capítulo 18, también de Hechos. Son momentos en los cuales Pablo está viajando por esa región griega y Apolos ha escuchado más completamente la palabra a través de Aquila y de Priscila, que eran discípulos de Pablo, y Apolos comenzó a predicar que Jesús era el Cristo. Amén. Y lo dice en los últimos versículos de Hechos 18. Pero encontramos a Pablo llegando a la ciudad de Éfeso, y en la ciudad de Éfeso vimos que encontró a ciertos discípulos. Y cuando se encuentra con esos 12 discípulos, les hace una pregunta: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? La palabra menciona de estos 12, uno que eran discípulos y dos que habían creído. Entendemos que habían creído en el Evangelio de Jesús. Pero ellos no habían sabido o no habían sido enterados, no habían sido informados que había Espíritu Santo. Y ellos dijeron a Pablo: ni siquiera oímos que hay Espíritu Santo. Y Pablo les preguntó: ¿en qué fueron bautizados? Ellos respondieron: en el bautismo de Juan. Pablo explica: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús, en Cristo. Eso lo dice Hechos 19:4. Y la vez anterior que estuvimos en esta porción, vimos que los rudimentos de la fe comienzan con el arrepentimiento de obras muertas. Después vemos que es la fe en Dios y la doctrina de los bautismos. Amén. Eso se encuentra en Hebreos capítulo 6, del versículo 1 en adelante. Entonces, allí en Hebreos 6 dice que no echaron otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de los bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite, dice Hebreos capítulo 6. Son doctrinas básicas. Entonces, Pablo quiere ir, en cierta manera, quiere preguntarles, quiere saber en qué nivel o en qué punto están de su relación con Dios. Y les preguntan: ¿han sido bautizados? ¿Han sido llenos del Espíritu Santo? Ni siquiera oímos del Espíritu Santo. Entonces sé que fueron bautizados, porque el bautismo es uno de los rudimentos de la fe, la doctrina de bautismos. Y ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Solo que el bautismo de Juan es el primer rudimento, el bautismo de arrepentimiento. Porque hay tres tipos de bautismos: el bautismo de arrepentimiento, que es el bautismo de Juan; el bautismo cristiano o el bautismo de Jesús, que es el bautismo que hacemos en el nombre de Jesús, donde declaramos que hemos muerto nuestros pecados y hemos resucitado con Cristo y hacemos nuestra confesión.
de fe. Y el bautismo en el Espíritu Santo, que es el tercer bautismo, y son la doctrina de los bautismos. Son 3 tipos de bautismos. Amén. Amén. Y entonces ellos responden en el bautismo de Juan, y Pablo entiende dónde están. Ok, ustedes entraron en el bautismo del arrepentimiento. Ustedes se arrepintieron de sus pecados. A esas alturas, Pablo tiene alrededor de 20 años de ministerio ya. Y ha tenido varias experiencias. En Jerusalén, en Atenas, en Corinto y muchas otras ciudades de esas regiones. Y él ha visto el fruto que ha brotado en esos lugares. Y él les explica, ese bautismo era para arrepentimiento, pero Juan bautizó diciendo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Y de alguna manera entendemos que Pablo está regresando al mensaje original desde Hechos 18, porque en Atenas no ministró esto, por lo que vemos. Él trató de dar una apología, quiso hacer una apología, quiso dar un discurso acerca de la idolatría. Pero aquí vemos que él retoma esa palabra que es central, el Evangelio, que Jesús es el Cristo, y les dice que la palabra que cuando oyeron esto fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. O sea que se habían bautizado para arrepentimiento, pero no se habían bautizado en el nombre del Señor Jesús, que como ya vimos en el versículo anterior, Pablo les dice es el Cristo. Una vez que son bautizados en agua en el nombre del Señor Jesús, y quiero hacer el énfasis que el bautismo en agua es un paso fundamental en la vida de cualquier persona que tiene la fe en Cristo. Tú necesitas bautizarte en el nombre de Jesús como una obediencia, como uno de los 2 sacramentos que el Señor Jesús nos dejó a la iglesia neotestamentaria. El bautismo y la Santa Cena son los únicos 2 sacramentos que encontramos en el Nuevo Testamento, sacramentos. Se bautizan, y dice la palabra en el versículo 6, que habiéndoles impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. La imposición de las manos también es un rudimento de la fe. Lo encontramos en Hebreos 6. Entonces estamos viendo cómo Pablo está poniendo en orden la doctrina. Amén. Amén. Pablo está poniendo en orden la doctrina en Éfeso. Hermanos, dice la palabra que si los fundamentos se pierden, ¿qué va a ser el justo? Si no tenemos un fundamento sólido, como también lo dice, creo que si no me recuerdo, Mateo 7, hablaba de la casa que fue fundada en la roca y la casa que fue fundada en la arena. Si no fundamos verdadera doctrina en nuestras vidas, no podremos tener una edificación que permanezca ante los embates de la vida, ante las pruebas que van a venir sobre nosotros. ¿Cuántos saben que tenemos una vida y esa vida está llena de pruebas, de dificultades y de ataques del enemigo? Tenemos una vida así. Y la fe no es algo solamente mental, la fe no es algo pasajero, la fe no es algo, es sencillo, pero no es simple. Quiero saber la diferencia entre sencillo y simple. Es sencillo el Evangelio, pero no es simple, es un fundamento y necesitamos crecer en ese fundamento. Pablo establece que el arrepentimiento es la base que ellos lo habían ejecutado bien, se habían arrepentido de sus pecados, pero hermanos, no es suficiente solamente el arrepentimiento es para que creamos en Jesús el Cristo, para que entendamos quién es el Cristo, quién es Jesús, qué es el Cristo. Al tener un entendimiento, una revelación, como ya hemos venido hablando en varias ocasiones, cuando tenemos esa revelación que Cristo es o significa rey, sacerdote y profeta, cuando entendemos que Él ya venció a nuestro enemigo, Satanás, Él nos ha trasladado de la potestad de las tinieblas al reino de
de su amado Hijo, dice Colosenses. Amén. Que Él vino a deshacer las obras del diablo, como dice 1 Juan 3:8. Que con un solo sacrificio hizo perfectos para siempre a los santificados, como dice el libro de Hebreos. Él es el sumo sacerdote que ha terminado con el problema del pecado. Y Él es el profeta que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Él es el que abrió el camino para reconciliarnos con el Padre. Cuando entendemos que Jesús es el Cristo, nos bautizamos y decimos: yo creo en ese nombre, yo creo que he muerto a mis pecados, pero estoy resucitando para andar en vida nueva. Y el cristianismo no solamente queda allí, porque ese es uno de los bautismos. Necesitamos ser bautizados en el Espíritu Santo. Y Pablo lo entiende, Pablo lo está comprendiendo. Vemos en los primeros capítulos del libro de Hechos que fue así como comenzó la iglesia neotestamentaria, con el bautismo del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Y sabemos también que cuando Pablo se encuentra con Jesús y quedó ciego después de esa visitación celestial y estuvo en ayuno por algunos días en la casa de uno llamado Justo, creo que a la calle derecha en la casa de uno llamado, creo que es Justo, llega Ananías enviado por el Espíritu Santo y dice la palabra en Hechos que capítulo, ahorita les digo el capítulo, que llega Ananías y les dice: hermanos, Él me ha mandado a que ponga mis manos para que recibas la vista y seas bautizado con el Espíritu Santo. Y cuando le imponen las manos sucede un milagro, la ceguera se va, cae como escamas de sus ojos y él puede ver, pero es lleno del Espíritu Santo. Pero es hasta este momento, 20 años después, que yo veo que Pablo está haciendo una pregunta importante. ¿Fueron bautizados en el Espíritu Santo? ¿Recibieron el Espíritu Santo? No puedo asegurar, pero me atrevo a creer que esta práctica de orar por las personas para que recibieran el Espíritu no fue algo, no estaba en los primeros lugares en la agenda del apóstol Pablo. Porque lo que vemos suceder en Éfeso es algo totalmente distinto a todas las demás visitas que hizo Pablo a las demás ciudades. Éfeso fue el lugar de más éxito en el ministerio de Pablo. Y te voy a decir por qué. Porque no solamente fue que Pablo empezó a ministrar de esta forma, sino que también era una de las ciudades más paganas y más hechiceras del imperio. Éfeso era la capital mundial de su época en hechicería y brujería. Las personas del imperio y de otros lugares viajaban a Éfeso para aprender las artes mágicas. Y era un lugar donde había un comercio muy importante de idolatría, porque Artemisa era la diosa de ese lugar, una diosa de múltiples senos, que se había dicho que su imagen había caído del cielo y había establecido a Éfeso como guardiana de la adoración a Artemisa. Y ustedes saben que esa adoración era una prostitución cultural. Había prostitución, una idolatría exacerbada a Artemisa, y era centro mundial de las enseñanzas de brujería, de encantamientos, de agoros, de conjuros. Y se vendían muchos libros que eran rollos, pergaminos que se guardaban en cilindros de cristal o en medallones que colgaban de los cuellos de las personas para protección personal. Ahora quiero explicarte un poquito de ese mundo mágico, de ese mundo tenebroso. En Éfeso operaba un principado de brujería y de idolatría mundial. Esa ciudad estaba entregada a lo sobrenatural, a lo místico, a la magia, a la brujería. Recientemente arqueólogos han encontrado libros donde están todavía los agoros o los encantamientos de Éfeso, libros de artes mágicas que han encontrado aún. Porque allí se producía brujería para todo el reino. Estos encantamientos, ¿cuál era la forma de comerciar con estos encantamientos, con estos libros? Se creía, como todavía se cree, que hay
para el mundo de la brujería. Y en el nombre de Jesús atamos todo espíritu de brujería en este lugar. Atamos en el nombre de Jesús todo espíritu malicioso que quisiera tomar un pretexto de esta predicación para meter en la vida de los hermanos miedo o temor del mundo de las tinieblas. Creemos que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. En el nombre de Cristo Jesús y por su sangre declaramos revelación y sabiduría en el cuerpo de Cristo para deshacer las obras de las tinieblas en esta tarde. Amén. Porque este asunto es serio. Y entonces, como en aquel tiempo y como en el día de hoy, en aquel tiempo se creía que había diferentes niveles de brujería. Por ejemplo, en Éfeso se creía que los judíos paganos, tenían un poder sobrenatural mayor que las otras razas. Por eso los hijos de Seba, que vamos a ver a continuación. Segundo, se creía que cuando una persona recibía un conjuro, un encantamiento o un trabajo con cosas, con objetos, con conchas marinas, peces, pollos o lo que fuera, y el tipo de conjuro que habían recibido por revelación, sabemos que era de demonios, esos conjuros se escribían y se podían vender. Pero ¿cómo es que esos conjuros podían ser efectivos? Mientras entre menos personas supieran del conjuro, más poder tenían esos conjuros. Entonces, si tú tenías un libro particular del maestro hechicero fulano de tal, y tú eras la segunda persona y única a recibir ese libro y ese conjuro, y tú hacías esos trabajos, y esos conjuros tenían un poder mayor que los conjuros que ya todos los demás sabían, o que eran comunes, o que se habían vuelto comunes. ¿Me explico? Y literalmente así sucedía en el mundo espiritual, porque los demonios actúan debajo de reglas que ellos también han establecido. Y esos conjuros tenían poder. Y los trabajos que hacían daban resultados. Lo que hemos visto en el mundo de la macumba, de la umbanda, de la quimbanda, de la santería, ¿verdad? Las religiones haitianas y otros tipos de brujerías que hay en el mundo. Aquí en México tenemos un polo de brujería en el sur del país, allá en el país de Chiapas, ¿verdad? Hay lugares dentro de la selva donde hay grupos que tienen sus casas y vienen personas de Europa, de Asia y de toda América Latina a recibir imposición de manos, unciones, hacer trabajos para recibir poder sobrenatural de las tinieblas. Y todo esto con dos objetivos: obtener poder y segundo, reconocimiento en el mundo de la brujería. Pues bien, eso era Éfeso. Estaban entregados a la adoración a Artemisa y estaban entregados a la brujería y compraban esos libros y esos rollos, compraban esos objetos, hacían esos encantamientos y creían en el mundo espiritual y creían en varios dioses y estaban atados a esas tinieblas. Y llega Pablo. Pablo ya estuvo en Atenas y viene frustrado porque en Atenas es un lugar también de idolatría extrema, no hubo mucho resultado. Pablo pasó también por Corinto, por Acaya. Y Pablo está predicando el Evangelio que Jesús es el Cristo, pero Pablo está entendiendo algo: para destruir las tinieblas, para ser efectivos, para operar efectivamente en el mundo de las tinieblas, tenemos que tener el Evangelio correcto, pero también la unción del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Ha habido sana doctrina. El Señor está dando sana doctrina a la iglesia desde hace tiempo, pero la iglesia no se puede quedar solamente en conocer la sana doctrina. Y si decimos que creemos en la sana doctrina, tenemos que llegar a aplicar esa sana doctrina afuera. Pero para esto necesitamos el poder del Espíritu Santo. La frase bautismo con el Espíritu Santo se menciona en varios pasajes de los Evangelios. Y vamos a verlo rápidamente, que el bautismo con el Espíritu Santo fue una promesa dada por nuestro Señor. Se encuentra en Mateo 3:11. Vamos rápido a Mateo 3:11.
Mateo 3:11 dice: yo a la verdad los bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. El trabajo de Juan era preparar a las personas para el encuentro con Jesús el Cristo. ¿Y cómo se prepararían a las personas en arrepentimiento? No podemos encontrarnos con el Señor, no podemos tener una revelación de Cristo si no nos arrepentimos primero de nuestros pecados. ¿Me está captando? Usted no va a tener la revelación de quién es Jesús, y tu vida no va a ser transformada si primero no entras en un espíritu de arrepentimiento. Pero Juan dijo: Él viene para hacer algo más, bautizarnos con Espíritu Santo y con fuego. Amén. Vamos a ver otro pasaje que es el mismo pasaje paralelo en Marcos, capítulo 1, versículo 8. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero Él os bautizará con Espíritu Santo. Lucas 3:16. Lucas 3:16. Respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará con Espíritu Santo y con fuego. Juan 1:33, por favor. Juan 1:33. Y yo no le conocía, dice Juan, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautizará con el Espíritu Santo. ¿Quién era la única persona que podía recibir el Espíritu Santo? El ungido, el Cristo. En el Antiguo Testamento eran reyes, sacerdotes y profetas. Y Dios le dijo a Juan: sobre quien veas descender el Espíritu, o sea, el que sea recibido, el que sea lleno de la unción, el que sea el ungido, el Cristo, va a ser el que va a bautizar con Espíritu Santo y con fuego. ¿Estamos captando la idea? Ahora, ¿sí o no? Vamos ahora a Hechos capítulo 1 y vamos a ver lo que le dijo Jesús a la comunidad que había creído. Hechos 1:5. Está hablando el Señor Jesús y les dice: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Eso fue lo que prometió Jesús a sus discípulos. Juan bautizó con agua, ya experimentaron ese bautismo, y en el ministerio de Jesús ya habían empezado a bautizar en el nombre del Señor. Amén. Pero Él les dice: dentro de no muchos días ustedes van a ser bautizados con el Espíritu Santo. Y luego vemos el versículo 11, capítulo 11, versículo 16, Hechos 11:16. Está hablando Pedro y dice: entonces me acordé de lo dicho por el Señor. ¿Cuál Señor? Me acordé de lo que dijo nuestro Señor Jesús cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. El Señor en los Evangelios y en el libro de Hechos reiteradas veces declaró bautismo con el Espíritu Santo. Bautizados en el Espíritu Santo. Esperen esa promesa. Eso es lo que va a marcar la diferencia. Creer en Jesús como el Cristo y ser bautizados con su Espíritu Santo. Esas dos cuestiones son importantísimas en nuestras vidas. Sin el Espíritu Santo, de hecho, no podremos tener revelación, porque Él es el que revela al Cristo. Él es el Espíritu Santo el que nos da testimonio y nos habla las cosas que se hablan en los cielos. Es el que nos da poder.
¿Qué es el bautismo con el Espíritu Santo? Número uno, es la promesa del Padre para los creyentes. Es la promesa del Padre para los creyentes. El Espíritu Santo es una promesa para tu vida, amado. Lucas, capítulo 24, 49. Ya no aguanté. Lucas 24, 49. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Espérense en Jerusalén hasta que sean investidos. ¿Qué es la investidura? Lo que te da poderes o facultades plenipotenciarias. ¿Qué te gustó? Facultad y poder, autoridad para ejecutar en la tierra lo que no podías hacer tú mismo con tus propias fuerzas. Hasta que espérense en Jerusalén, hasta que sean investidos de poder. Algo que le falta a la iglesia. Y si es para ti, tómalo para tu vida. Algo que le falta a tu vida es ser investido del poder de lo alto. No solamente tener un conocimiento, sino una investidura de poder del Padre sobre tu vida. Lo que te hace falta es tener la unción del Espíritu Santo sobre tu vida. Vamos a leer una vez más Hechos 4 y 5. Ya no leímos el 5, pero vamos a leer ahora el versículo 4. Dice: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, por cual ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Aquí hasta el Señor Jesús, en Lucas y en Hechos, se repite el mismo momento donde dice Jesús: es una promesa. Diga conmigo, el bautismo del Espíritu Santo es una promesa. ¿Cuántos saben que una promesa se puede quedar solo en promesa? Una promesa se puede quedar solo en promesa y no llevarse a cabo. Es necesario buscar el cumplimiento de esa promesa. Tú tienes que buscar el cumplimiento de esa promesa y esperar hasta el tiempo en el que el Señor quiera cumplirla. Hay un tiempo en el cual el Señor va a cumplir esa promesa, pero tú tienes que buscarla. ¿Me estás oyendo? Tú tienes que buscar esa promesa y esperar hasta el tiempo en el que el Señor quiera cumplirla. Cuando Cristo dio la promesa, había 500 personas reunidas. Cuando Él estaba dándoles esta palabra en Lucas 24:49, había 500, casi el triple de los que estamos aquí. Era una multitud. Y todos escucharon cuando les dijo: no se vayan de Jerusalén, esperen la promesa del Padre, esperen el bautismo del Espíritu Santo. Había 500 y a los 500 les fue dada la promesa. Amén. Tal vez en esta tarde a todos ustedes les está siendo dada la promesa, están escuchando la palabra, así como los 500, pero solamente había 120 reunidos la noche que se recibió el bautismo del Espíritu Santo. Eso está en Hechos capítulo 1, versículo 15. Dice que estaban reunidos como 120 personas. ¿Cuántas personas salieron sobrando? ¿Ah? Más del doble de los que sí lo recibieron. Como quien dice, casi una tercera parte fue las únicas personas que perseveraron, que siguieron esperando. ¿Te imaginas? De la promesa de Cristo al cumplimiento hubo 10 días. Tal vez de los 500, el segundo día se fueron a orar unos 450.
Y el tercer día unos 420. Y el cuarto día unos 400. Ya por ahí del quinto se dio un bajón a 300, ¿verdad? Porque así pasa. Los primeros días viene toda la iglesia. Vamos a hacer una campaña de oración y el primer día está toda la iglesia bien contentos. Pero en el cuarto día ya baja la mitad. Y por ahí del octavo, noveno día, había nada más 150, 140 y 10 días después solamente había quedado 120, que dice la palabra que perseveraban en oración y ruegos en el aposento alto. Muchos de ustedes han escuchado tal vez del bautismo del Espíritu Santo, pero no han buscado que la promesa se cumpla en sus vidas. Y no es un regaño, es una realidad que se ha escuchado y se ha dejado como un tema para cuando el Señor quiera. Y en realidad se ha apagado la llama, se ha apagado el deseo, se ha perdido esa necesidad y ese entendimiento de que sin el Espíritu Santo no podemos hacer nada. No somos efectivos en nuestra vida. Es la promesa del Padre. El bautismo del Espíritu Santo es la promesa del Padre. Número 2, es la llenura del Espíritu Santo. ¿Qué es el bautismo? Es la llenura del Espíritu Santo. Y quiero que tú me entiendas algo. Una cosa es creer en el Señor Jesús y nacer por el Espíritu Santo. ¿Me estoy dando a entender? Y otra cosa es ser llenos del Espíritu Santo. Y tal vez muchos de los que están aquí han creído en Jesús y han creído en Jesús como el Cristo y han renacido espiritualmente por obra del Espíritu Santo, pero no han recibido la llenura del Espíritu Santo. ¿Qué pasa cuando un vaso medio lleno de un líquido, cualquiera que sea, se le derrama con un recipiente mayor otro líquido? Aquel otro líquido saca todo lo que había antes y queda solamente lo que hay en el nuevo recipiente. La llenura es eso, porque muchos venimos a Cristo y somos perdonados, pero todavía estamos muy llenos de nosotros. Y cuando el Espíritu Santo viene a llenarnos, lo que empieza a hacer es llenarnos, pero su llenura hace que todo lo que no sirve empiece a salir. Por eso Juan dijo: os bautizará con Espíritu Santo y con fuego, porque el fuego todo lo consume. El fuego consume todo lo que hay, que Dios quiere que desaparezca. Esta llenura del Espíritu Santo, mira lo que dice Hechos 2, versículo 4. Y fueron todos, ¿qué? ¿Cómo dice el libro de Hechos? Fueron todos, ¿qué? ¿Dice bautizados? Llenos. Llenos del Espíritu Santo. Ellos fueron llenos. A veces somos cristianos vacíos del Espíritu Santo, vacíos del cielo. Totalmente hay una ausencia total del poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Hay una ausencia total del temor de Dios en nuestras vidas. Hay una ausencia total de hambre y sed de Dios en nuestras vidas, porque no hemos recibido la llenura del Espíritu Santo. Fueron todos llenos. Si tú realmente lo quieres, di conmigo: yo quiero ser lleno de tu Espíritu Santo, Padre. ¿Qué es el bautismo del Espíritu Santo? Tercero, es una experiencia para todo cristiano. Esta experiencia es para cada uno de los que estamos aquí. ¿Alguien dígame? Despierten un poco, si están con calor, pero despierten. No es una enseñanza más. Ojalá y mientras yo predico empiece a haber hambre en tu corazón. Si tú estás pensando en salir para comer, mejor salte ya, por favor. No hagas mosca. Yo quiero ver aquí gente hambrienta. Yo quiero ver que te despierte esta palabra. No porque yo me esté dando, sino porque es necesario que
Él también desea que todos los creyentes sean bautizados con el Espíritu Santo, pero no todos lo son. No todos lo son. Podemos ser bautizados con el Espíritu Santo una vez y luego ser llenos muchas veces conforme caminamos con el Señor, porque la doctrina es la doctrina de los bautismos. No es un solo bautismo y no es una sola vez. El bautismo en el Espíritu Santo es algo constante, que tú puedes ser lleno una vez, ser lleno del Espíritu Santo, recibir su bautismo y después de esto comenzar a tener más experiencias de la llenura del Espíritu Santo en tu vida. Yo en el pasado escuché de hermanos, yo fui bautizado en 1984. ¡Qué experiencia tan bonita! Y se quedó en una experiencia de hace 20 y tantos años, o 30 y tantos años más. Y se perdió el entendimiento de que es algo constante en nuestras vidas. El Espíritu Santo quiere estarte llenando y llenando y llenando cada vez más y llevándote a la estatura de Cristo Jesús. ¿Cómo se manifiesta el bautismo con el Espíritu Santo? Yo quiero hablar de lo que habla la Biblia, no quiero suponer nada que no supone la Biblia. Cada vez que se menciona el bautismo o que alguien fue bautizado por el Espíritu Santo, se menciona que hablaron en otras lenguas. En otras lenguas. Cada vez que se menciona el bautismo del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, se menciona que hablaron en otras lenguas. Ahí está en Hechos capítulo 2, versículo 4, dice, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Qué interesante. Qué interesante que la manifestación del bautismo del Espíritu Santo es con la expresión verbal. Con la expresión verbal. Hay otro pasaje también aquí. Vamos a Hechos 10:46. Hechos 10:46. Y esto es en la casa de un gentil, Cornelio, que está con toda la familia. Mira lo que dice el versículo 46. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Pedro y los que iban con él dijeron, ¡opa! Fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo lo supieron? Porque hablaban en otras lenguas y magnificaban a Dios. La acción verbal del Espíritu Santo soltando la boca para hablar lenguas angelicales, lenguas desconocidas y a veces lenguas en otros idiomas, pero magnificando al Señor, glorificando a Dios. Amén. Vamos, y el pasaje que tenemos como base, Hechos 19, versículo 6, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Hablaban en lenguas y profetizaba. Entonces tenemos aquí que el hablar en lenguas está siempre presente cuando hay la manifestación del bautismo en el Espíritu Santo. Y aquí en este pasaje también profetizaban. Y aún el profetizar es la acción de hablar, de declarar lo que Dios está por hacer o lo que viene adelante de nosotros. El Señor revelando el futuro o declarando las cosas que no son como si fuesen. Amén. Pero es la acción verbal. El Espíritu Santo toma la boca de la persona que está teniendo esa experiencia. Pablo explica un poco de qué se trata las lenguas en 1 Corintios capítulo 14, versículo 2. 1 Corintios 14, versículo 2. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. ¿Para qué son las lenguas? Para hablarle a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu. ¿Cuál Espíritu? Está con una letra mayúscula, está hablando del Espíritu Santo. Aunque por el Espíritu habla misterios. Entonces,
¿Cómo se manifiesta el bautismo del Espíritu Santo? Siempre se manifestó con las lenguas, palabras desconocidas que las personas no entendían, ni aún el que está hablando entiende lo que está hablando. Esas son las lenguas. Y es algo sobrenatural. Es algo que solamente puede hacer el Espíritu, no es algo inventado, no es soltarte hablando lo que tú quieras hablar. Es lo que el Espíritu Santo produce en tu lengua. Y es algo desconocido para los que escuchan y para el que habla, pero está hablando a Dios. Es una comunicación sobrenatural de tu espíritu al Padre. Y estás hablando misterios. Y los estás hablando por el Espíritu Santo. Amén. Ahora, cuando Pablo estaba poniendo orden en la iglesia de Corinto, en el capítulo 12, porque los hermanos de Corinto empezaron a experimentar los dones, amén, y entre ellos el don de lenguas. Y Pablo les dice: hermanos, nadie que habla por el Espíritu puede llamar anatema a Jesús. Ni nadie puede llamarle a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. El Espíritu siempre entroniza a Jesús. El Espíritu Santo. Y las lenguas siempre van a entronizar a Jesús. Dice: y magnificaban a Dios. Ahí en Hechos 10, los gentiles que habían recibido el Espíritu Santo magnificaban a Dios. En Hechos 2, cuando recibieron el Espíritu Santo, los 120, dice que hablaban las maravillas de Dios. La gente, las 8 naciones que estaban ahí reunidas, escucharon en su lengua natal que la gente hablaba las maravillas de Dios. Y gente que no sabía idiomas se soltaron, vamos a decir un ejemplo, no fue ese idioma, pero se soltaron hablando en francés, en hindú, ¿verdad? Se soltaron hablando en árabe, empezaron a hablar en inglés, y todos glorificando a Dios en lenguas que ellos nunca habían hablado. Y las personas de esas 8 naciones que habían venido a la fiesta del Pentecostés. ¿Y qué es la fiesta del Pentecostés? El encuentro de Dios con su pueblo a través del Espíritu Santo. Se suelta la lengua y empiezan a glorificar a Dios. Pero Pablo en 1 Corintios 12 le dice: hermanos, nadie que hable por el Espíritu del Señor le llama anatema a Jesús. Porque ¿qué estaba pasando? Era una iglesia muy inmadura, era una iglesia en pañales, y entonces, ay, el Espíritu Santo se está moviendo aquí en fuerte. Mira, todos empezaron a hablar lenguas, gloria a Dios. Y alguien decía: anatema a Jesús, anatema a Jesús. Y entonces, ay, gloria a Dios, fue lleno del Espíritu Santo. Y no, era un demonio. Porque también hay lenguas demoníacas. Hay personas que están poseídas de demonios e imitan las lenguas. Y empiezan a anatema significa maldito. Y en medio de la reunión gente estaba diciendo: maldito sea Jesús. Y Pablo dice: eso no es el Espíritu Santo. Porque nunca el Espíritu Santo va a maldecir al Señor y Rey Jesús. Nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Amén. Y en 1 Corintios capítulo 14, bueno, en 1 Corintios 12 establece cuáles son los dones espirituales. Y está el don de lenguas. Quiero que sepa que alguien puede ser bautizado en lenguas humanas, o sea, empezar a hablar en otra lengua conocida como lo fue Pentecostés, ¿verdad? Pero también hay lenguas sobrenaturales que nadie entiende, ni el oyente ni ninguna persona, porque es misterio sobrenatural, el Espíritu hablando con Dios. Pero también hay lenguas angelicales que son dadas para interpretación, que tienen que ver con la profecía. Y Pablo lo que está diciendo en 1 Corintios 14, quiero establecer esto porque se ha usado el capítulo 14 para abrogar las lenguas, para decir que las lenguas ya cesaron o que Pablo estaba en desacuerdo con las lenguas. Pablo lo que está diciendo: hey, si tú tienes el don de lenguas es para tu edificación, no levantes demasiado la voz porque va a ser una confusión. Lo estoy resumiendo. Si esas lenguas no son, el Espíritu Santo no te hizo sentir que van a ser interpretadas por alguien más, quédate callado. No callado, habla para ti mismo, o sea, agita la voz. Y canta la empieza a hablar ahí en tu lugar. Y habla misterios, que tu Espíritu se comunique con el Espíritu Santo para ti mismo. Ahora, si alguien va a profetizar, que sea en orden.
En la reunión, porque el capítulo 14 está explicando que es importante que en la reunión haya edificación. Y si todos se soltaban hablando en lengua solamente por hablar, no había edificación. Busquen más bien en la reunión profetizar, porque la profecía trae edificación al que escucha. Y en este capítulo 14 Pablo explica: yo hablo más lenguas que todos ustedes, porque Pablo no era contra las lenguas. Él de hecho hablaba más que todos en lenguas, pero en la reunión prefería hablar 5 palabras para edificar que 1000 palabras en lengua extraña que no traían edificación a los demás. Ustedes van a entender, las lenguas son para la edificación personal y son poderosas. Es el bautismo del Espíritu Santo. Eso y profetizar. Y los otros dones también son testimonio. Los otros dones del Espíritu que aparecen en 1 Corintios capítulo 12 también dan testimonio de que el Espíritu Santo ha venido a tu vida. Amén. Pero la evidencia bíblica son las lenguas. Amén. ¿Estamos caminando bien hasta aquí? ¿Para qué se recibe el bautismo del Espíritu Santo? ¿Para qué? ¿Solamente para hablar en lenguas? ¿Cuántos han tenido o tuvieron el pensamiento de que Jesús hizo los milagros que hizo porque era el Hijo de Dios? Sean honestos, levanten la mano. Por mucho tiempo, la mayoría de nosotros pensamos de la siguiente manera: ¿resucitó al muerto? Claro, es el Hijo de Dios. Sanó al leproso inmediatamente, la lepra desapareció, el ciego recibió la vista, el endemoniado era libertado. ¿Por qué? Porque era el Hijo de Dios. Pero Jesús dijo que todo lo que hacía lo hacía por el Espíritu Santo, porque en el Jordán fue lleno del Espíritu Santo. Y el bautismo es para recibir ese mismo poder. Por eso Cristo Jesús dijo: y cosas mayores haréis, porque yo voy al Padre. ¿Qué significa eso? Voy al Padre para enviarles el Espíritu. Es la promesa. No se vayan hasta que sean investidos de poder, de lo alto. Poder. Recibiréis poder. Es la palabra griega dunamis o dunamis. No sé exactamente dónde esté el acento. Dunamis o dunamis. ¿Sabes cuál es la palabra dunamis? Es la palabra griega de donde tenemos la palabra española dinamita. Van a recibir un paquete de dinamita. ¿Para qué, hermanos? ¿Para qué? ¿Para qué la dinamita? Para ponerla como una vela de cumpleaños en el pastel de alguien, ¿no? Sóplale. El cielo quiere que la tierra explote por la gloria de Dios en tu vida. ¿Me estás oyendo? Dios quiere que tú hagas explosión en la tierra, así como lo hizo Jesús. Cuando Jesús caminó los 3 años y medio en la tierra, a donde quiera que él iba, hacía explosión. ¡Pum! Reventaba todo. Llegaba Jesús y los demonios salían en pedazos. Después andaban con sus curitas, sus muletas, arrastrando la cola, regresando al cuartel general de la ley. ¿Qué pasó? Hubo una explosión. Ciegos veían, sordos oían, mudos hablaban, cojos se levantaban, muertos resucitaban, leprosos eran sanados, demonios huían. Y era tan aparatosa la explosión que en una ocasión hasta los demonios se metieron en un hato de cerdos que se precipitaron al mar. Y todos se asustaron y le dijeron: vete de aquí, las explosiones asustan. ¿Cuántos en este 15 16 de septiembre no les cayó un cohete cerca de su puerta? Están todos tranquilos. ¿Y qué hace la dinamita? ¿Qué es dinamita? Pólvora. Y todos gritan, ¿no? Jesús mariposa. Les sale
Cuando el Espíritu Santo llega, amados, cuando el Espíritu Santo realmente llega, hay ruido, hay relajo. Un relajo divino. A veces el hombre así quiere hacer su relajo también, quiere sumar su relajo al relajo divino y ahí es donde hay problema. Pero dice la palabra que cuando el Espíritu Santo llegó al aposento alto, llegó como el estruendo ¿de qué? De un viento recio. Y toda la gente volteó a ver para ver qué estaba pasando. Y cuando llegaron ahí y vieron a los 120, ¿cómo los encontraron? Sentaditos de corbata, tranquilos, alabando al Señor. Santo, santo, santo. No, estaban como ebrios, glorificando a Dios, hablando en lenguas, en diferentes idiomas. Pensaron que estaban ebrios, porque la venida del Espíritu Santo es algo que te va a sacudir, porque es poder. ¿Para qué recibimos el Espíritu Santo? Para recibir poder. Ser cristiano es vivir un estilo de vida que está fuera del alcance del ser humano. Escúchame, ser cristiano, por eso muchos se frustran, es que yo no soy buen cristiano. Pues claro que no, no lo puedes hacer tú en tu capacidad. Es un estilo de vida que no está a tu alcance físico, a tu alcance carnal. No se puede en la carne. No está al alcance del ser humano si solo se echa mano de sus habilidades y capacidades humanas. Para llegar a vivir la clase de vida que Dios desea que vivamos, necesitamos de un poder externo a nosotros, el poder de Dios por medio de su Espíritu. Necesitamos un poder externo y es el poder de su Espíritu Santo. En Hechos 1:8 dice la palabra, yo sé que ya lo conoces, pero Jesús dijo: pero recibiréis dinamita, dunamis, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Como dijo Cecia, hasta lo último. Lo último. La iglesia llena del Espíritu Santo va a impactar el lugar donde está, y luego el estado, y luego el país, y luego las naciones, con el poder no de la oratoria, con el poder no de la elocuencia, no de la oratoria, no de un dogma o de una doctrina, con el poder del Espíritu Santo, que junto con la palabra impacta el corazón y la vida de las personas. Dice allí: me seréis testigos. La palabra testigo es la palabra griega martus, de donde viene también la otra palabra que conocemos como mártir. El Espíritu Santo te va a dar la capacidad aún de llegar a dar tu vida, aún llegar a morir como un mártir por el Evangelio. Nadie sin el Espíritu Santo puede llegar a tener esa osadía. Nadie. Todos le sacamos. Sacatito verde. Sacatito amarillo, verde no. Porque la carne quiere la autopreservación, la carne quiere lo mejor para ella misma, la carne busca lo suyo, pero el Espíritu Santo busca glorificar al Padre. Me seréis testigos, martus. Dios desea que seamos testigos de Él o para Él. Esto es evangelismo mundial. No podremos hacer el evangelismo mundial si no somos llenos del Espíritu Santo, amados. Llenos de ese poder sobrenatural. Amén, por favor, en este lugar. Fui a otra iglesia el domingo pasado y ahí se están al contrario, hasta les tenía que decir: ya párenle, porque son muy gritones y muy entusiastas y de repente no me dejaban predicar. Y aquí son todo lo contrario. De vez en cuando es bueno emocionarse. De vez en cuando es bueno gritar y decir: amén, pastor. Creo que ustedes están llenos de pólvora mojada, pero pólvora al final de cuentas, que el Señor seque la polvorita para que explote.
y es también una doctrina fundamental de Hebreos capítulo 6, la doctrina de la imposición de manos. La imposición de manos es para levantar al ministerio, pero también para que sea derramado el Espíritu Santo. En Hechos 8:17, acompáñame a Hechos 8:17 para ver que esto es bíblico y escritural. Hechos 8:17. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Amén. Vamos a ver otra porción, Hechos 9:17. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y nuestra porción base, nuestro texto base, Hechos 19:6 dice: y habiéndoles impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. ¿Por qué Dios usa las manos de los apóstoles y de los discípulos para que se reciba el Espíritu Santo? Porque Dios quiere usar a la iglesia para recibir el Espíritu Santo. Dios quiere usar a las personas que hablan, escúchame, la imposición de manos para recibir el Espíritu Santo es a través de la autoridad espiritual que Dios ha puesto, amén. Pero también a través de un cristiano, un creyente ya maduro, que Dios quiere usar para que otro lo reciba, amén. Un creyente maduro, alguien que ha caminado ya con el Señor, puede imponer también sus manos, porque la imposición de manos no es un chiste, no cualquiera debe imponer manos, y no de cualquier persona usted debe recibir imposición de manos. Porque yo me quiera cargar el crédito de que nada más yo puedo tocar a mis ovejas, no. Si es un hombre de Dios con un testimonio que usted ya supo que es un hombre o una mujer de Dios, amén, recibe esa imposición de manos, pero no de cualquiera. Un día estábamos en una reunión de pastores y un pastor muy sabio, muy maduro, con mucho tiempo en el Señor, habló de una necesidad y de repente: vamos a orar por usted, y le quisieron poner las manos. Pastores, le dijo: por favor, nadie ponga las manos. ¿Pueden orar por mí? Así. Porque la imposición de manos también es transferencia espiritual si esa persona anda en pecado de algún pecado o de alguna influencia demoníaca. Es serio lo de la imposición de manos. Amén. Se lo voy a contar así como si una vez estábamos en una reunión de jóvenes. Yo era el director de jóvenes en aquella época, estaba yo muy chavito, hace como 3 años más o menos. No, fue ya hace 15 años, 16, 17. Y éramos líderes de jóvenes, y estaban todos los jóvenes, y empezamos a orar y poner manos. Y los jóvenes empezaron a recibir el Espíritu Santo, diferentes manifestaciones, pero por ahí un joven que tenía no mucho tiempo de haber llegado a la iglesia estaba hablando en lenguas y era algo raro, y empezó a querer imponer manos. Y el Espíritu Santo, no sé si a mí o a alguien más, porque no recuerdo ya bien, fue hace mucho tiempo, sentimos de pararle, pero tú no vas por nadie. No, es que Dios quiere que yo ore, tú no vas a orar por nadie. Quédate en tu lugar. Y cayó al suelo, supuestamente lleno del Espíritu Santo, y sentimos algo. No recuerdo si yo fue el que lo sentí, o alguien más, no recuerdo quién, pero lo llevamos a un cuarto, estaba endemoniado y estaba hablando lenguas demoníacas. Estaba súper endemoniado. ¿Qué iba a transferir con esa imposición de manos? Demonios. Es seria la cuestión de la imposición de manos. ¿Quedó claro eso? Entonces se recibe por la imposición de manos el bautismo del Espíritu Santo, pero no solo por la imposición de manos, también por un acto soberano de Dios. Sin que nadie te ponga las manos, Dios puede venir sobre tu vida y que tú seas lleno del Espíritu Santo por un acto soberano, porque lo dice la palabra. Amén. Ahí en Hechos 10 vemos que Cornelio tuvo una visión. Dios le dijo que enviara por Pedro a la ciudad de Jope. Van las personas, se traen a Pedro. Pedro está predicando acerca de Jesús, y ellos, durante la predicación, ellos reciben al Señor en su corazón, creen en el Evangelio, y todavía ni Pedro terminaba la predicación y ellos ya estaban hablando en lenguas. Entonces dijeron: ya, o sea, se me adelantaron a la oración de fe. Y Pedro dice: ¿qué impide que sean bautizados en agua si ya fueron bautizados en el Espíritu Santo? Y se bautizaron en agua. También puede uno ser bautizado por una acción
acción soberana de Dios. ¿Cuáles son los resultados o las bendiciones de recibir el bautismo en el Espíritu Santo? Tenemos acceso a un nivel más profundo de oración. ¿Cuántos, y no levanten su mano, en algún momento han dicho: es que mi oración está tan plástica? Es que cuando oro se me hace como que mi oración no pasa del techo, como que el unicel la tapa, ni puedes calentar el unicel, y como que mi oración es muy infantil, muy inmadura, muy básica. Necesitas el bautismo del Espíritu Santo para tener un nivel más profundo de oración. Eso es lo que ya leímos en 1 Corintios 13:4. Hablamos por el Espíritu misterios. Amén. Oramos cosas que por medios humanos o naturales no nos sería posible conocer. Literalmente, el bautismo del Espíritu Santo, las lenguas en la vida del creyente, el Espíritu Santo viene y te pone a orar de forma misteriosa por cosas que tú no sabes, que la gente no sabe y Satanás tampoco se da cuenta. Está hablando con quien dice en código. En muchas ocasiones oras para ser edificado tú mismo, o en muchas ocasiones estás intercediendo en un lenguaje sobrenatural del Espíritu, y Dios está usando como un medio poderoso. Oras, cosas que por medios humanos o naturales no te sería posible conocer. Cuando oramos en lenguas también, el Espíritu Santo nos ayuda a pedir de forma conveniente. ¿Cuántos saben que hemos orado muchas veces cosas que no debíamos orar? Señor, manda al siervo que tú tienes preparado para mí. Dice la hermana, pero que sea Raulito, de la guitarra. Ojos bien despochados, ¿verdad? Y no estás viendo como conviene. Si lo conocieras como yo lo conozco, eres amigo, no escuchas a Roma. Pero tú estás viendo como conviene. Pero cuando oramos, eso te pasa por faltar. Cuando oramos en el Espíritu Santo está orando convenientemente a través de nosotros. Romanos 8:26, vaya conmigo. Dice la palabra en Romanos 8:26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Cuántos saben que somos débiles? El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Lenguas. Intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones, o sea, el que investiga, el que sonda los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Amén. Y ya lo leímos también en 1 Corintios 14:4, pero acompáñenme una vez más a 1 Corintios 14. 1 Corintios 14. Versículo 4. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, edifica la iglesia. ¿Para qué son las lenguas entonces? Edificación personal. Ahora, vean lo que dice el versículo 14 y 15. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Ok? Entonces, cuando oramos en lenguas, ¿qué pasa? Ora nuestro espíritu. ¿Está conmigo? Solo que tu entendimiento queda sin saber de qué se trató la oración. ¿Verdad que sí? Yo un día estaba orando allá en Brasil, en Sapiranga, en el Río Grande del Sur, en el sur del país.
y empecé a adorar con mi guitarra, y en eso el Espíritu Santo me tomó y empecé a orar en lenguas. Empecé a orar en lenguas, empecé a tocar y a orar, a cantar en lenguas y a orar en lenguas. Y de repente empezaron a salir unas lenguas que ya no fueron lenguas angelicales. Empecé a orar en africano. ¿Cuál idioma africano? Yo no sé, porque hay muchos. No sé si oré en alguna lenguaje étnico de algún lugar en África, pero empecé a orar como un africano y se me hicieron los cachetotes así, así, no lo puedo repetir porque fue algo sobrenatural. Y empecé, así, loco. Yo estaba siendo tomado por el Espíritu Santo, bien loco, y era bien sobrenatural, y yo empecé a llorar, y supe que el Espíritu Santo estaba orando por algo en África. ¿De qué oré? Ni me pregunto. Y en eso pasó algo todavía más sobrenatural. Escuché como que una puerta se abrió, yo estaba con la puerta cerrada. Escuché que una puerta se abrió y empecé a escuchar coros celestiales cantando. Así escuché la alabanza del cielo. Y en eso que volteo, se cerró la puerta. Ya no escuché más aquí. ¡Ábrela! Les estoy hablando de algo que es real y que hemos experimentado. Eso solo lo hace el Espíritu Santo, que puede escuchar el cielo y hablar en la tierra lo que está siendo decretado en el cielo. Ya me emocioné. Y luego dice el versículo 15, que pues oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, podemos cantar en lenguas también, pero cantaré también con el entendimiento. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? No se quede nada más orando en lenguas, también tiene que ser edificada tu mente. Ora en el Espíritu y ora con el entendimiento, porque también en Corinto ya no oraban, ya oraban nada más en lenguas, y la gente no estaba creciendo. La gente nos estaba comunicando con su mente también con el Señor, con su raciocinio. ¿Me explico? Hay que hacer el balance, amén. Tanto en la oración como en el cántico, en el Espíritu debe de ser también con el entendimiento, amén. Falta un montón, pero quiero terminar el día de hoy. Y luego viene Hechos 19, y vamos a terminar, esta predicación era para terminar a la vez pasada, pero no quiero que sean tres partes. Bueno, si el Señor así lo permite. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a dejarlo aquí. Vamos a predicar lo demás la próxima semana. ¿Pero qué vamos a hacer? Se trata de una enseñanza del Espíritu Santo. O se trata de una experiencia con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, la promesa del Espíritu Santo es para todo cristiano, pero es algo que tú también debes de buscar con todo tu corazón. Claro, esperando al momento de Dios. Si va a ser por la imposición de las manos de alguien o si va a ser de forma soberana de Dios, Dios solamente sabe. Pero lo que Dios sí quiere ver en nosotros es que lo deseamos. Ahora, hay muchos aquí que tal vez digan, hay muchos que van a decir, yo nunca fui bautizado, yo quisiera ser bautizado con el Espíritu Santo. Y ahorita vamos a orar por el bautismo del Espíritu Santo. Voy a pedir que pongan el CD instrumental bajito, por favor, aquí. El CD instrumental. Porque es bíblico poner música para ministrar también. Es bíblico. Pero hay muchos que recibieron en alguna época el bautismo del Espíritu Santo, pero dejaron que se apagaran sus vidas. ¿Y por qué? ¿Por pecado? ¿O porque lo menospreciaron? Lo tuvieron como un evento de sus vidas muy gratificante, muy precioso, un testimonio, pero perdieron el entendimiento de que la palabra nos habla de ser constantemente llenos del Espíritu Santo en Efesios capítulo 5, versículo 18.
No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Ser llenos es una orden de constancia. Ser llenos, constantemente llenos. Cada día llenos. Espíritu Santo, lléname hoy, lléname hoy, lléname hoy. Lléname hoy, lléname hoy. Una vez un hermano, un pastor con mucha experiencia, me dijo: a veces las personas que dejan de orar en el Espíritu o en lenguas pierden la significancia. Cuando vuelven a hacerlo, pierden significado, porque realmente dejaron al Espíritu Santo y el Espíritu Santo lo contristaron. No que se fue, quedó contristado. ¿Me explico? Y si tú has sido una persona que ha dejado al Espíritu Santo contristado, tuviste la experiencia, pero no volviste más a hablar en lenguas, no volviste más a buscar los dones del Espíritu Santo, no buscaste más ese poder, dejaste de ser martus, dejaste de ser testigo de Dios, dejaste de evangelizar, dejaste de hablar de la palabra, porque dejaste apagar el Espíritu Santo. Hoy es el día que avives el fuego del don que Dios depositó en tu vida. Entonces voy a invitarles a las personas que quieren que oremos por ustedes para recibir el bautismo del Espíritu Santo, que se pongan de pie en este momento, por favor. Amén. Entonces voy a pedir, de favor, yo sé que vamos a hacer una movilización aquí. Vamos a quitar todas las sillas que están aquí enfrente, los varones ayúdenme. Y vamos a hacer filas donde haya una distancia correcta entre cada persona. Por favor. Las personas que o ya recibieron el Espíritu Santo o en este momento no se sienten listas para recibir oración, les voy a invitar a algo. Pueden quedarse todo el tiempo que vamos a estar aquí orando. Pueden quedarse todo el tiempo que vamos a estar orando. Pero si usted se tiene que ir, puede, sí puede terminar ya la predicación. Usted puede depositar su diezmo, su ofrenda.